Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bendecidos el día de hoy. Me encuentro con Samir, que es una de las personas que he conocido aquí en Ecuador, las cuales han marcado mucho mi corazón, y es por eso que quiero hacer este video, para que pueda a ustedes contarle parte de cómo nació su pasión por el Señor y por las Escrituras, y creo que su testimonio va a ser de mucha edificación para muchos jóvenes de hoy que tal vez están con la misma pasión, está ardiendo su corazón de la misma manera que está el corazón de Samir. Así que espero que este tiempo sea de mucha edificación, sea de mucha bendición, tanto para nosotros que vamos a tener una conversación acerca de ello, como también para ustedes que van a ser bendecidos a través de todo aquello que se hable en este pequeño tiempo. ¿Cómo estás, Samir? ¿Qué tal, hermanos? Bien, me encuentro bien, gracias a Dios. Sí. Cuéntame un poco acerca de cómo fue tu acercamiento al Señor, cómo el Señor te atrajo. Todo empezó con una prédica de mi pastor Thierry Vázquez. Al momento en el cual él como expresaba las escrituras en sus prédicas, a mí me provocó una llama en mi corazón de querer profundizar más en la palabra, de aprender más de ella. Bien, y bueno, te conozco, el poco tiempo que te conozco, llevo casi un año en la iglesia, y realmente yo me he dado cuenta de la pasión que tienes por las Escrituras y aún la pasión que tienes por predicarlas, exponerlas. Justo el día de hoy estuvimos en el concurso de enseñanzas y ganaste el primer puesto. Entonces, Sí. yo ya me lo esperaba, la verdad, porque ya te había escuchado enseñar las Escrituras, y sí, lo enseñas con ese corazón lleno de amor. ¿Cómo nació ese amor por la enseñanza? Fue cuando empezaba a leer, cuando empecé a leer los evangelios. Ahí al momento yo no solo quería, como quien dice, memorizarlo o simplemente leer. Yo sentía la necesidad de que lo que leía necesitaba sacarle lo que yo entendía, qué significaba para mí. Entonces al momento en el cual yo leía, sacaba eso, y lo que escribía yo sentía que quedaba como enseñanza, tanto como para mí como para los demás. Entonces ahí yo empiezo a tener una pasión dentro de mí por seguir leyendo y seguir escribiendo, enseñando. Tengo un librito donde ahí tengo escrito lo que leo. Yo digo, este versículo dice esto, y yo desde ahí, con el pasar del tiempo, yo sentí esa necesidad. Yo decía, Dios mío, creo que no me quiero equivocar, pero creo que siento esta pasión de enseñar tu palabra. Una de las cosas que más me acuerdo y que creo que son importantes resaltar, creo que ahí yo también en cierta manera me quebré. Fue un momento donde muchos hermanos pasaron eh, al frente del púlpito a que se ore por ellos, y tú fuiste uno de ellos. Y me acuerdo que oré por ti, oré también por parte de tu ministerio, ¿no? El hecho de que Dios te use. Y me acuerdo que tú ahí me abrazaste fuerte y me dijiste gracias, gracias, no sé cuántas veces, me lo dijiste 1000 Como veces. unas 1000 veces. Sí, Sí. sí, ¿qué pasó en ese momento? Estaba pasando una situación así resumido, o sea, con mis estudios. O sea, a día de hoy no puedo estudiar, y en aquel entonces eso me consumía bastante. Pero pese a todo, el leer la palabra y el sacar esas enseñanzas que te digo, eso era lo único que me llenaba. Por eso cuando yo pasé a que ores por mí, yo como que le pedí al Señor, le digo, Señor, Dios mío, si yo de verdad estoy apto para enseñar, dame una señal. Entonces por eso, ¿sabes? Cuando oraste y dijiste, yo sé que para este joven tienes algo, ay, Dios mío, eso fue lo que te pedí, lloré, me respondiste. Entonces me quebré, por eso ahí, te abracé con mucha fuerza, Sí, creo, sí, sí sí. me acuerdo. Porque lloré con una devoción, pero era de alegría a la vez y a la vez de tristeza, porque yo dije, wow, me has respondido, Señor. Sí. Pero parte de, no, el hecho de tal vez decepcionarte sobre ciertas cosas que no salieron bien en tus estudios, te permitió acercarte al Señor, ¿cierto? Creo Sí. que eso
de alguna manera u otra te dio un tiempo como para que tú aprendas a conocer más al Señor. Porque yo creo que si hubieses realmente aplicado para ciertos estudios que tú deseabas, no te hubiese dado el tiempo de leer las Escrituras y a la vez que nazca en ti ese amor por ellas, ¿cierto? La verdad sí, es que en aquel entonces ya estaba estudiando antes de que pasara aquello. Y sí sentía la necesidad de leer la palabra, pero decía, no, es que tengo tareas, no estoy muy ocupado, poniendo excusas. Ajá. Entonces pasó eso y yo sentí como que fue un llamado de atención de Dios. O sea, no tienes tiempo para mí, mira. Sí, sí. Entonces pasó eso y ahí yo recapacito y digo, no, Señor, si esto me pasó estando sin ti, no quiero volver a estar sin ti. Ajá. Sí, ocurre muchísimas veces. Dios tiene distintas formas de llamarnos, ¿no? Y a veces lo que a nosotros nos puede parecer malo o lo que a nosotros nos puede parecer fuera de control, Dios tiene el control de inclusive de esas circunstancias negativas que nos pasan y lo utiliza para acercarnos más a Él, ¿no? Y eso es tan importante entender, ¿no? La soberanía de Dios por encima de nuestras situaciones, tanto buenas como malas, tanto positivas como negativas, ¿no? Cuando estamos en circunstancias difíciles, eso es lo que nos hace arrojarnos a sus brazos y decirle, Señor, aunque yo no tenga el control, aunque yo no entienda lo que está pasando, Señor, tú sabes lo que está pasando y tú tienes el control, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta mucho por aprender ambos, ¿no? También tengo situaciones en las cuales digo, Señor, ¿qué está pasando, no? Esto no era lo que yo estaba pensando. Y yo después me imagino al Señor diciendo, bueno, sí, obviamente yo no tengo que hacer nada de lo que tú piensas. mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, ¿no? Claro. Mis planes son mucho más altos que los tuyos. Entonces, creo que ese es un punto muy, muy importante dentro de tu testimonio. Una pregunta más y con esta cerramos este momento de preguntas acerca de parte de tu vida. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que dejar siendo un joven al seguir a Cristo? Lo más difícil, a ver, sin resumidas cuentas también yo estuve en una relación, la cual a día de hoy ya no estoy. Algo en lo cual yo puedo contar es que yo caí en una concupiscencia, que es la masturbación. Yo salí de eso, tuve que abandonarlo. Al momento en el cual yo leía las escrituras, yo sí me sentí indigno por la acción que cometí. Entonces yo dije, no, Señor, o eres tú o es esto. Entonces sí fue difícil dejarlo, pero conforme más leía la palabra, conforme más me apasionaba, lo dejé por completo. Igual dejé mi estilo de vida antiguo en el cual era así una persona malhumorada, una persona como distanciada, como la ovejita negra de la gente. Sí, me di a imaginar. Exacto. Cabe resaltar que esa era una de las cosas que no sabía. Pero me parece de valientes, ahora que ya lo has superado con la ayuda del Señor, algo que ya lo puedes de alguna manera confesar con libertad, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Fíjate que hay muchos jóvenes que están viendo este video y que probablemente están en la misma condición que estuviste. Ahora, habían ciertos estudios que decían que inclusive la adicción a la pornografía o a la masturbación era mucho más adictivo que inclusive la marihuana u otras sustancias. Sí. Entonces yo me debo imaginar, ahora no solamente me imagino, sino que también yo salgo de ese contexto. O sea, creo que conté parte de mi testimonio en la iglesia. Yo viví una vida muy, muy perdida. Muy, muy descontrolada en torno a la sexualidad. Y cuando vine a los caminos del Señor, ya no podía dar riendas sueltas a mis deseos sexuales. Entonces, con una mujer, porque obviamente estaba un tiempo de reforma de mi vida cuando ingresé a la iglesia. Entonces, ¿qué haces ahí? Y obviamente sí,
En mis primeros comienzos en los caminos del Señor sí caí en ese pecado de la pornografía, de la masturbación. Yo creo que es algo muy común en los jóvenes y pocos jóvenes en realidad se atreven a decirlo. Hay jóvenes que están inclusive dentro de ministerios. Todavía tienen ese problema. Todavía tienen ese problema, pero no lo dicen. Y no lo dicen ni a sus pastores, ni siquiera aceptan que tienen un problema ellos mismos. Porque yo creo que es uno de los pecados más humillantes de confesarlo, ¿no? Es uno de los pecados, por así decirlo, más vergonzosos de admitirlo. Sí, la verdad, sí. En mis primeros pasos, como que sí me daba vergüenza contarles a los ministerios o al propio pastor. Yo era algo que no lo comentaba. Estaba luchando con eso. Sí, sí. Y eso es lo malo, ¿no? Cuando tratamos de luchar solos. Cuando tratamos de luchar solos yo creo que es más complicado. Si algo se dice de la iglesia en las escrituras es que es el cuerpo de Cristo, ¿no? No hay ni un cristiano solitario, ¿no? No es que tú digas, no, yo soy un cristiano, pero soy un lobo solitario, así que yo solo voy a luchar con este pecado, ¿no? O tú digas, no, este pecado es tan vergonzoso que no necesito ayuda de nadie, yo puedo hacerlo por mí mismo porque tengo cierto miedo, tal vez, a que me quiten del ministerio. Mira, yo te digo una cosa, yo conocí a un joven que cantaba en la iglesia, cantaba hermoso, y este joven vivía una vida en la iglesia, pero era otro en sus redes sociales. O sea, yo podía ver sus redes sociales y decía, este no es un creyente. O sea, y yo me senté con él. La otra cara de la moneda. Y yo me senté con él una vez, porque yo formaba parte del cuerpo de liderazgo, y yo le dije, quiero hablar contigo. Entonces yo le dije, mira, te voy a ser franco. Estás ahí en el altar alabando al Señor y te tengo que decir que en la iglesia eres uno, pero en tus redes sociales veo otro distinto. Así que o estás cayendo demasiado bajo o realmente no eres cristiano. Porque al cristiano se le conoce por sus frutos. Así que quiero que me digas o quiero que te examines a ti mismo. Te pido que te examines a ti mismo porque no puedes estar viviendo como un hijo de Dios en la iglesia y como un hijo del diablo afuera. Y le dije literal. ¿Así de directo? Y yo le dije directo y parece que eso le molestó a él. Y simplemente se fue molesto, se levantó y se fue molesto. A la otra semana se me acercó y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije, sí. Y me dijo, quiero pedirte perdón por la actitud que tomé, simplemente me levanté y ni me despedí y me fui. Y por otro lado, quiero confesarte algo. Y yo le dije, ¿qué? Esto no lo sabe mi pastor, pero te quiero confesar que yo los domingos y los sábados canto en la iglesia, pero durante la semana veo pornografía y me masturbo. Y ahora estamos hablando de alguien que cantaba en la iglesia por muchos años. Alguien que era líder prácticamente ahí dentro del ministerio de alabanza. Y había tenido este pecado oculto por mucho tiempo. Hasta que alguien le confrontó y tuvo que confesarlo. Y es triste, ¿no? Es triste porque ellos viven una mentira. Ellos están viviendo una mentira. Ellos están mostrando una careta que no son. Y mientras ellos no confiesen su pecado o no busquen la ayuda de los demás, va a ser muy difícil que más adelante puedan salir de ello. Está en juego no solamente su integridad como seres humanos, sino aún su confesión de fe. El hecho de que hay una incertidumbre si son realmente creyentes o no. Porque el apóstol en 1 de Juan dice que aquel que persevera en el pecado, que aquel que toma por hábito el pecado, realmente no es hijo de Dios. Y la verdad, admiro tu valentía de confesarlo, porque eso me dice a mí de que realmente estás siempre atento a no caer en lo mismo, ¿no? Es muy difícil porque, y esto va para cualquier joven que esté viendo este video, las imágenes y todo aquello que ves en las redes sociales y aún en el internet,
con contenido sexual o pornográficos no se van, se quedan aquí. Se quedan aquí. O sea, no es que tú digas, sí, lo voy a olvidar mañana, ¿no? O sea, no es así. O sea, se quedan aquí. Es como un hábito. Sí, es un hábito y se quedan aquí. Y eso va a afectar no solamente tu vida espiritual, si estás dentro de una congregación, sino aún tu matrimonio más adelante. Incluso tus relaciones personales. Tus relaciones personales. Cuando ves, por ejemplo, a una sierva, a una mujer ahí en tu iglesia, ya no la vas a ver con ojos de una hermana, la vas a ver con ojos sexuales. Y eso va a crear lascivia en tu mente. Y eso te va a perseguir, ¿no? Y lo que dijo Jesús es cierto, ¿no? Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Es que nos volvemos esclavos de ello. Son esos deseos alentados por esas imágenes, por esos videos que vimos que nos manipulan nuestros actos, manipulan nuestra percepción de las cosas. La pornografía es algo que te hace creer que el sexo lo puedes tener con quien quiera y en donde seas y en cualquier momento. Y te hace ver a la mujer como un simple objeto sexual. Eso es algo terrible porque cuando llegas a conocer a una persona, confundes muchas veces la pasión con el amor. Cuando ya tienes eso allí en la mente. Confundir la amabilidad con coqueteo. También en muchos casos. Entonces afecta mucho. Creo que cualquier joven que nos esté viendo y esté pasando por eso, no está solo. Hay muchas personas que también están luchando con ello y que tal vez ya lo han superado y que te pueden ayudar. Y sobre todo, personas que realmente amen la palabra de Dios y amen a Dios por encima de todas las cosas. O inclusive tu pastor, ¿no? Sé que es un pecado muy, muy vergonzoso para confesarlo, pero es mejor que lo confieses ante Dios y ante aquellas personas que te puedan ayudar. Por algo el Señor nos dio la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque si no hubiesen dicho, bueno, sean cristianos por su lado y no hay cuerpo de Cristo, ¿no? Pero el Señor dice, ¿no?, en su palabra, en 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de su cuerpo, dice, somos cada uno un miembro, estamos conectados. ¿Para qué? Inclusive los dones, cuando habla acerca de los dones, dice que los dones son para edificación de todos los creyentes. Entonces, son dones los cuales Dios reparte para que nos una, para que nos animemos, para que nos consolemos, para que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, no, si eres un joven que está luchando con esto, no te aísles, busca a otras personas mayores, consejeros, líderes que te puedan apoyar en torno a ello. ¿Qué le podrías decir a aquellos jóvenes que tal vez están luchando contra ese pecado? Pues me encanta bastante esta parte de la Biblia que dice que confiesen en sus pecados unos con otros. Así que yo les animo a que alguien de confianza, alguien que de verdad puedan confiar severamente en esa persona, lo puedan confesar. Porque al momento en que uno confiesa, es como que se quita una carga de encima. Y yo eso lo hice con un amigo, se llama Kevin. A él yo le confesé que estoy atravesando este pecado que casi nadie sabe de mi congregación. Entonces ahí él me aconsejó, él me escuchó, y el momento en el cual yo le conté, como que me quité ese peso de que es que yo solito tengo que hacerlo. Compartí mi carga. Igual me encanta esta parte de la Biblia que dice Jesús que, bueno, a aquellos que están trabajados y cansados, vengan, yo les daré mi yugo, los haré descansar, y que compartamos el yugo del otro, para juntos ayudar al otro a seguir. Y eso es lo que yo hice, le compartí de mi carga para que me ayude a seguir, y así poco a poco a mí ya no se me hace pesado a mí porque ya tuve esa ayuda mutua de un amigo, y conforme a esa ayuda yo me fui liberando de eso, y debido a eso yo pude comentarlo a más personas de mi confianza. Y gracias a eso y gracias al estar ahí en la palabra, algo que más me llenó fue, bueno, suena un poquito fuerte, pero la forma en la que dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, o si tu mano derecha te hace pecar, quítatela. Y
Igual la parte en la que dice, si tú ves a una mujer y ya deseas tener relaciones con ella, tú ya has cometido inmoralidad en tu corazón. Entonces eso yo he dicho, no, Padre, yo eso estoy haciendo mal. Entonces hay otra cuestión, es el arrepentirse y reconocer el pecado. Porque tal como lo mencionas, hay personas que no lo reconocen, que dicen, no, porque ya lo tienen como hábito y no reconocen que están viviendo en una vida pecaminosa. Entonces el arrepentirse, el decir, Padre, este pecado yo quiero dejarlo, me arrepiento de esto, el compartirlo, eso me ha ayudado y eso te animo a ti, joven, o muchos jóvenes que van a ver esto, no te quedes callado, no vas a poder solo, porque lo intenté en mis fuerzas y no abandonaba ese hábito. Cuando yo comencé a pedir ayuda, ahí fue cuando yo me empecé a sentir libre. Bien, bien, gracias, Samir. Yo estoy seguro que tu testimonio sobre este tema va a ser de mucha bendición para muchos jóvenes que nos están viendo. Bueno, va a ser prácticamente mis últimos días que voy a estar aquí en Ecuador. Ya de aquí me voy para Perú el 15, este miércoles, así que no quisiera irme sin antes darte algunos consejos acerca del ministerio, que yo creo que son muy, muy importantes. Yo creo que es muy importante el hecho de tener ciertas convicciones. Lo que más le anclaba a Pablo son esas convicciones que él tenía. Creo que el ministerio de Pablo fue de alguna manera u otra exitoso porque él vivía por convicciones. Él podría tener muchos sentimientos y emociones a flor cuando la gente a veces rechazaba su mensaje, cuando muchas veces dudaban de su apostolado, de su autoridad, pero él no vivía prácticamente de lo que él sentía dentro de sí, sino en base a sus convicciones de la palabra de Dios. Y una de las cosas que te quiero decir, que cuando comiences tu ministerio, el Señor va a hacer que de alguna manera u otra en tu llamado, conforme a tu perseverancia y su poder, su Espíritu Santo, las personas vean en ti un referente, las personas vean en ti incluso el hecho de decirte, wow, tu prédica me tocó, o tus enseñanzas realmente me tocaron mucho. Y ten mucho cuidado con ello. Me acuerdo, hay una anécdota de Bunyan, claro, de Bunyan, que es un puritano, que escribió este libro llamado El Progreso del Peregrino, que es un libro muy bueno. Él bajó del púlpito después de un sermón y una persona que le había escuchado le dijo, Juan Bunyan, qué precioso sermón. Nunca he escuchado un sermón en mi vida tan hermoso como el tuyo. Y Juan Bunyan le dijo, sí, eso es lo mismo que el diablo me lo dijo cuando estaba ahí en el púlpito predicando. en pocas palabras, Juan Bunyan estaba diciendo, sí, o sea, el diablo también quiere de que yo me vanagloríe de lo que yo hago. Ten mucho cuidado con la vanagloria, con el hecho de, tal vez, de que los halagos te empalaguen y que tú al último creas que por tu capacidad, por tu talento, por tu elocuencia, es por eso que recibes la admiración de las personas. Ten cuidado con el orgullo. Recuerda que el primer pecado que se cometió, el primer pecado cósmico que estalló, fue el pecado del orgullo en el corazón de Satanás. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y me gusta un pasaje que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, este es el apóstol Pablo diciendo, mira, tenemos este tesoro, hablando del Evangelio de Jesucristo, que es poder de salvación para todo aquel que cree, en vasos de barro. Pablo se veía a sí mismo como un vaso de barro. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, un vaso de barro bonito, pero no, el apóstol Pablo en el idioma original, en el griego, se está refiriendo a un macetero, donde pones tal vez la tierra para plantar tal vez cualquier cosita allí, o donde pones los desechos de lo que tú quieras poner. Es un vaso de barro, frágil, rompible, tal vez hasta no acabado, feo. Él dice, yo soy ese vaso de barro. Ahora, ¿qué es lo que a mí me hace especial?
por mí mismo no soy nada especial. En realidad, lo especial es aquello que está depositado en mí, que es ese tesoro, que ese poder de Dios que está depositado en mí, un recipiente. O sea, de mí no viene el poder es de Dios. Yo simplemente soy un barro. Y yo creo que como servidores, como predicadores del Evangelio, inclusive si en algún momento Dios te llama al pastorado, como ministros de Dios, somos ese simple barro, somos ese simple recipiente y el poder viene de Dios. Yo sé que tú tal vez has visto a esas personas que se hacen llamar las super ungidas, ¿no? Esas personas que cuando pasan ahí todos tienen que ponerle palmas y la congregación está ahí casi como adorándole como si fuese el Mesías, ¿no? Y él se jacta de tener una unción mucho mayor que cualquiera que está allí. Esas personas creen que el poder viene de ellos. Y cuando ya tú te enorgulleces y dices, no, todo lo que he alcanzado en mi ministerio es por mi talento, por mi causa, ya no estás teniendo una conciencia de ti mismo como un vaso de barro, sino que tú te crees el Todopoderoso. Entonces ten cuidado con ello. Ten cuidado con ello. No dejes que los halagos, no dejes que la admiración inclusive de las personas te haga perder el control. Porque si tú te enfrascas en hacer demasiado énfasis o hacer demasiado caso de la admiración, de la vanagloria que te puede ofrecer los halagos, entonces tú con el tiempo vas a amoldar tu mensaje con el tan solo propósito de caer bien a las personas y de recibir los halagos. Y algo que tenemos que comprender es que nuestro mensaje que predicamos no es en base a lo bien que se oiga para el público. No es en base a lo que el público desee escuchar muchas veces. Nuestro mensaje viene en base a lo que es agradable para Dios y aquello que Dios quiera desear comunicar a su iglesia. Y eso es tan importante, ¿no? Justo yo me acuerdo que ahí me decían para predicar a veces una semana antes o a veces me dijeron 2 días antes. Y yo dije una vez, mira, si me vas a pedir que sirva en la predicación, no me avises unas horas antes. No lo voy a hacer. Y la persona que me estaba designando me dijo, pero Andrés, puedes sacar tus sermones pasados. Los sermones que has predicado, puedes predicarlo otra vez. Tal vez has predicado algunos sermones que has predicado en otra iglesia, pero no aquí. Entonces puedes predicar ese sermón aquí en esta iglesia. Y yo le dije, mira, no te lo digo por orgullo. Te lo digo porque no es lo que yo quiera comunicar a la iglesia. No es lo que a mí me sobre entre tantos montones ahí de hojas, de bosquejos, sino es aquello que Dios quiera comunicar a la iglesia. Y lo que Dios quiso comunicar a la iglesia de aquí no es lo mismo lo que Dios quiera comunicar a la iglesia de acá. No es lo mismo. Y yo creo que una parte fundamental del predicador es que busque un mensaje que agrade al Señor y que Dios realmente quiera comunicar ese mensaje. Y eso se busca por medio de la oración, buscando el poder de Dios por medio de ello, ¿no? Pidiendo su guía. Y eso yo creo que es muy importante. Eso es la humildad del siervo de Dios. O sea, no predico mi mensaje, predico la palabra de Dios. Y eso es tan importante entender, ¿no? El poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Por lo tanto, buscamos constantemente en oración y comunión el poder de Él. Y decimos, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo para poder predicar con amor y con compasión a las almas perdidas, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. La segunda cosa que tal vez te diría es que prediques la palabra. Justo ahorita estaba hablando con un siervo de Dios y yo le decía, me gusta cómo predicas la palabra. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije, porque predicas la palabra. y suena redundante, sí. pero hay personas que dicen predicar la palabra, pero no predican la palabra. Mira, 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, el mundo no lo conoció, no pudo conocer a Dios mediante su propio razonamiento, mediante su propia sabiduría terrenal. No pudo conocer la sabiduría divina de Dios mediante su propio razonamiento, mediante sus propias, inclusive podríamos decir mediante sus propias experiencias. Entonces Dios dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí te está diciendo algo, ¿no? Que el medio el cual Dios usa para salvar a las personas es la predicación de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Porque mediante la sabiduría de nosotros mismos como hombres, ¿qué podemos hacer, no? Pero mediante la sabiduría de Dios, las vidas son cambiadas, ¿no? Me gusta el salmista cuando dice que la palabra de Dios es aquella que hace sabio al sencillo y que liberta el alma, ¿no? Que libera a los cautivos. Y esa es la palabra de Dios, ¿no? Me hace recordar cuando el rico le dijo a Abraham, que estaba al lado de Lázaro, que era un pobre. El rico está en el infierno y Abraham está con Lázaro allí. Entonces él grita y le dice a Abraham, manda a Lázaro que diga a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, ni aunque los muertos se levanten y resucitados se presenten delante de tus hermanos, ellos no se convertirán. A Moisés y a los profetas tienen. Entonces, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, ni aunque ocurra la cosa más espectacular del mundo, el hecho de que un muerto resucite o el hecho de que un espíritu se les presente, ellos no van a cambiar por ello. Ellos únicamente pueden cambiar cuando leen las palabras que fueron reveladas por Dios a Moisés y a los profetas. Ese es el medio el cual Dios ha escogido para salvar a las personas. Y nuestro objetivo en el púlpito no es entretener a las personas. Yo tengo un gravísimo problema con esa predicación que busca entretener a las personas. Yo sé que obviamente tu predicación no tiene que ser tan cruda y que obviamente siempre vas a intentar hacerla más dinámica. Y eso está muy bien. Pero ya cuando tu predicación se enfoca en simplemente entretener a las personas, con tal vez historias que parecen bastante fantasiosas o bastante cómicas y quieres que todo tu auditorio se ría, tu prédica más que parecer prédica parece una sesión de stand-up. Entonces ya estás pervirtiendo el propósito de la predicación. Porque el propósito de la predicación no necesariamente es que las personas se vayan con muchas emociones, con infladas de emociones pero poca conversión. El propósito de la predicación es, lo estamos viendo aquí en 1 Corintios 1:21, es salvar. Es salvar. Entonces, ese es el detalle. Yo también tengo algunos problemas ahí con el tema de quizás algunas predicaciones que buscan el mero hecho de mover las emociones. Yo creo que una predicación sí debe ser impactante. He visto predicadores serios que aman la palabra y que inclusive se quebrantan tanto que lloran. Yo soy una de esas personas. De hecho, hay temas que realmente me quebrantan a mí y realmente sí, cuando tengo que llorar, lloro. Pero no lo hago para que los demás tengan un éxtasis de emoción. Lo hago porque en verdad me movió esa verdad. Entonces, la palabra de Dios debe ser predicada con pasión, con amor, pero no buscar mover el mero hecho, las emociones de las personas, ¿no? La predicación es otra cosa. No es un discurso acerca de mover las emociones de las personas para producir un cambio temporal. No. La salvación no es un cambio temporal. La salvación es un cambio permanente.
que persiste, es un cambio hecho por el Espíritu Santo. Es el hecho de que las personas pasen de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando ellas pasan de las tinieblas a la luz admirable, ellas permanecen allí. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo en ellos, esa es la garantía, va a decir el apóstol Pablo en Efesios, de que ellos realmente han sido comprados con la sangre de Cristo y están asegurados para la salvación. Ellos permanecerán allí en salvación. Muchas disciplinas buscan hacer bueno al hombre, pero nosotros como creyentes y como predicadores no le enseñamos simplemente a hacer buenas a las personas. De hecho, le decimos que son malas y que necesitan arrepentirse. Y no simplemente necesitan un cambio de hábitos, no simplemente necesitan un cambio de ambiente. Ellos necesitan un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Ese fue realmente la promesa del nuevo pacto. Cuando leemos en Ezequiel, en Jeremías 31:31, y habla de un nuevo corazón. No les dice, bueno, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para que les enseñe cómo comportarse y les sirva de modelo de imitación, ¿no? Créeme que hay ciertas personas que creen eso, que Jesucristo vino aquí simplemente para darnos un modelo que imitar. Jesucristo simplemente es un modelo de un hombre con una ética moral bastante buena y nosotros debemos seguir su ejemplo y se pervierte completa la persona. Porque Jesucristo no vino a enseñarnos a ser buenas personas. Jesucristo vino a revivir a muertos espirituales por medio de su sacrificio expiatorio. Y eso es lo que tenemos que ver, que la predicación vaya directo al corazón. Directo al corazón. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra siempre. Siempre en cada predicación la palabra de Dios debe ser el parámetro de aquello que enseñas. Toda verdad que tú creas que es buena para la iglesia debe estar en la palabra, si no, no la prediques porque no es verdad. La Biblia es el parámetro de la verdad. Ella es verdad en toda su extensión de la palabra. Escrita. Ella es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es Dios mismo hablando. La palabra inspiración que se encuentra en 2 Timoteo 3:16 es el hecho de que Dios exhale aquellas palabras. Es el hecho de que esas palabras, aquellos escritos hayan salido de la misma boca de Dios. Y luego Tito va a decir que Dios no es mentiroso, Dios no miente. Entonces eso quiere decir que todo aquello que nosotros leemos en la Escritura es verdad. Y cuando tenemos esa convicción dentro de nosotros de que es verdad, realmente vamos a predicarla con pasión, con amor. Las personas necesitan un cambio de corazón, un cambio de corazón. No hay gobierno, por más justo que parezca, que pueda arreglar las cosas. No hay gobierno terrenal que pueda hacer eso. El único gobierno que puede hacer mucho por una persona es el gobierno de Cristo en los corazones de las mismas. Tenemos que orar como oró Jesús, decir que el reino de Dios venga a la tierra, ¿sí? El reino de Dios, el reino espiritual, el gobierno de Dios sobre aquellas personas a las cuales Él salva. Porque si Cristo gobierna su corazón, entonces se producirá un cambio tremendo en esa persona. Apunta a ello. Luego, sé un ministro santo. Sé un ministro santo. Yo conozco muchos jóvenes, seminaristas, y muchos de ellos conocen mucho, de hecho, conocen más que yo. Y ellos, yo creo que si hubiese un debate entre ellos y yo no estaría preparado para enfrentarme a ellos. Pero sin embargo, lo que más les cuesta hacer es aplicar sus propias enseñanzas a su vida. Creo que eso es muy importante. Yo valoro más a un ministro santo que a un ministro bien instruido. Si hay una de las cosas por las cuales yo decidí casarme, es por ello. Es porque realmente quiero hacer las cosas bien. Quiero ser un ministro santo. No quiero estar batallando con tantas tentaciones o pecados sexuales que inclusive pueden producirse en mi propia mente. Uh-huh. Entonces, quiero hacer lo correcto. Quiero hacer lo que está bien.
y no me importa si las demás personas creen si es correcto o no bajo sus propios razonamientos. No, yo no razono por mi cuenta. Yo ya no busco agradar a las personas a mi alrededor, yo busco agradar a Dios. Y si yo busco agradar a Dios, voy a querer ser más santo día a día. Ahora, creo que la palabra santo se ha demonizado hoy en día. Si tú dices, soy santo, ya te ven como que, uy, te crees el perfecto. Exacto. Pero si tú lees en las Escrituras, el apóstol Pablo llama santos a aquellos creyentes en la iglesia de Roma, aquellos creyentes en las diferentes iglesias. Él le dice a mis amados santos de Dios, y lee las Escrituras, ahí lo dice. Él lo dice, Él llama santos. Ahora, ¿por qué los llama santos? ¿Porque son perfectos? No. Porque han sido santificados en la sangre del Hijo de Dios, por la vida de Cristo. Ellos son santificados. ¿Y qué significa la palabra santo? Significa apartado. Ser apartado. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Guardarte para su servicio y para su gloria. Guarda tu testimonio. Guarda tu vida. En 2 de Corintios 1:12 dice el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Fíjate que Pablo nos dice, mira, lo que yo realmente puedo dar por crédito en mi persona o en mi ministerio es mi vasto conocimiento, es mi erudición, es el hecho de haberme aprendido toda la Biblia, es el hecho de haber predicado mucho. No, Pablo dice, mira, en lo que a mí respecta, aquello que yo puedo decir de mí es el testimonio de mi conciencia, es el hecho de que yo ya no me muevo por mi voluntad, sino me muevo por la voluntad de Dios, es el hecho de que yo guardo mi testimonio, es el hecho de que yo me guardo de todos aquellos pecados que pueden dañar mi ministerio, es el hecho de que yo estoy siempre peleando y batallando con mi pecado. Y esto es lo que hace un cristiano. Un cristiano ciertamente no deja de pecar completamente, no es perfecto. Por nuestra naturaleza vamos a seguir pecando. Obviamente. Pero ¿qué hace el creyente? El creyente real, genuino, siempre está luchando con su pecado. Siempre está peleando. O sea, si dejas de pelear, ya has perdido la batalla. Pero el cristiano siempre está luchando. Siempre, y de hecho, muchas veces vence por su propia capacidad, su propia valentía, no, por el poder del Espíritu Santo que está en él. Dice la palabra, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Amén. Entonces, ese es el detalle. Por encima de todo, busca la santidad. Busca apartarte de aquello que puede dañar tu ministerio. No te quedes en el cuarto de la esposa de Faraón. Simplemente sal corriendo como José cuando tengas aquella tentación. He visto la caída lastimosamente de muchos jóvenes con ministerios en pecados sexuales más que todo. Los he visto caer y de lo que han estado en el púlpito, ellos han sido bajados y ha quedado en vergüenza, no solamente ellos mismos, sino aquel evangelio que ellos predicaban. Porque cuando nosotros nos paramos en el púlpito, nosotros estamos de alguna manera u otra haciendo la voz de Dios. El emisor. Sí, estamos siendo profetas, como en el Antiguo Testamento, no declarando nueva revelación, sino declarando aquello que ya ha sido revelado en las Escrituras. Y entonces cuando nosotros manchamos nuestro testimonio y nosotros somos infieles con una vida impura, entonces no solamente nuestra vida es manchada, sino el Evangelio mismo es blasfemado por causa de nosotros. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, le dice a los judíos, ustedes enseñan la ley, sin embargo ustedes no la cumplen. Ustedes dicen que no hay que adulterar, sin embargo ustedes son culpables de los mismos pecados. Ustedes dicen que no hay que hacer esto, sin embargo ustedes hacen eso. Solamente puedes hacer dos cosas como ministro. Honrar el nombre de Dios y su evangelio, o hacer que el nombre de Dios caiga en vergüenza y blasfemar contra su evangelio. Sé que suena duro, sí, pero es verdad. Pero es verdad. Cuando nosotros no cuidamos nuestro testimonio,
y caemos en ciertos pecados y esos son muy escandalosos, nuestra vida en integridad está en juego. El hecho de que las personas hayan visto en nosotros un referente y hayan visto que nosotros hemos caído. Imagínate a cuántos más nos llevamos con nosotros cuando nosotros caemos. Eso es algo muy triste. La siguiente cosa es enseña con amor. Filipenses 3:18 el apóstol Pablo dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Me gusta el ministerio del apóstol Pablo, de hecho, mucho de mi ministerio está basado en sus convicciones. Fíjate que el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia acerca de los falsos maestros. Y él les dice, ¿saben qué? Yo les voy a advertir, pero no les voy a advertir con una frialdad en mis palabras. Yo les voy a decir esto con mis ojos llorando, porque esto es serio. Pablo entendía el peligro real en el cual ellos estaban. Mira, si Dios en algún momento te llega a usar en el pastorado, como pastor debes tener dos cosas. En una mano debes tener una vara para ir guiando a tus ovejas con amor, y en la otra mano debes tener una piedra para tirar a aquellos lobos que vienen a devorar a tus ovejas. Cuando pastoreamos o cuando predicamos, estamos instruyendo, estamos pastoreando, estamos guardando aquellas almas que fueron compradas con el precio de la sangre de Jesucristo. O sea, no es poca cosa. No es algo que nosotros digamos, bueno, se nos fue una, está bien, no hay problema. Bueno, vino un lobo y se la comió, no hay problema. Imagínate qué es lo que va a hacer Dios cuando lleguemos al cielo como ministros o como predicadores y que Dios te diga, oye, te diría que pastorees, te diría que instruyas a un pueblo que fue comprado con la sangre de mi Hijo unigénito amado. Él lo compró con su sangre preciosa. ¿Qué hiciste con esas almas? ¿Me las puedes entregar todas? Cristo es el pastor de los pastores, por encima de cualquier pastor terrenal, y Él va a pedir cuentas acerca de aquellas ovejas que fueron compradas con su sangre. ¿Y te imaginas qué es lo que va a decir cuando muchos de los ministros les digan, perdón, pero dejé que algunos lobos se coman algunas de tus ovejas? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer Dios? Imagínate, ¿qué va a hacer con esos ministros? Como ministros, como predicadores, tenemos una responsabilidad tremenda, tremenda. Yo creo que pararse en el púlpito y predicar es la cosa más seria que un hombre puede hacer. Ser predicador, ser pastor, es el llamado más serio que puede haber. Literal. Años de estudio. No estudio para llenar tu mente de teoría y para parecer el más erudito de todos. Estudio para servir mejor al pueblo de Dios. Estudio para ser más santo. Estudio para que tu corazón sea formado. Estudio para que tu carácter sea moldeado. Estudio para ser un buen servidor de Dios, trazando con precisión su palabra. Para eso estudiamos. Estudio para ver las maravillas de Dios, quebrantar nuestro corazón y luego con el corazón quebrantado subirnos al púlpito y predicar para que la iglesia se quebrante. Estudio para ello. Yo estoy estudiando en 2 seminarios, seminario sudamericano y el seminario reformado latinoamericano. A veces hay personas que dicen, bueno, lo estás haciendo por los títulos. Yo les digo, no, eso es lo que menos me importa. En el cielo no hay paredes donde puedas poner tus títulos o tus diplomas. Todo eso es basura. Todo eso literalmente es basura. O sea, si vas a estudiar las escrituras, si vas a estar en un seminario, no es por un cargo dentro de la jerarquía eclesial. No es por una diploma. Es realmente para ver con mayor claridad las maravillas de Dios, los atributos de Dios. Es para
maravillarte más acerca de conocer a la persona de Cristo, acerca de su belleza, acerca de su vida aquí en la tierra, el cómo Él se hizo siervo aquí en la tierra de los hombres, con el tan solo hecho para, de alguna manera u otra, morir por nuestros pecados y redimirnos. Esa es una obra que yo jamás voy a entender completamente, porque realmente su sabiduría es tan inconmensurable que hasta el propio Pablo dijo, inescrutables son tus maravillas. ¿Quién las puede comprender? Pero como ministros y como predicadores debemos buscar eso. Debemos buscar conocer ese amor de Dios, conocer los atributos de Dios y luego comunicarle a la gente con amor, compasión y, como dice Pablo, hasta con lágrimas en los ojos, y advertirles también de ciertas enseñanzas que no son la verdad, que no están apegadas a la Escritura. Creo que hay muchos ministros con muy buenas intenciones, pero con una actitud cobarde. No quieren refutar el error. No quieren decir que algo está mal. No quieren decir que esa doctrina es errónea. No quieren exhortar. No quieren decir que ese predicador está llevando al infierno a muchas personas. No quieren decir de que aquel hombre que se hace llamar apóstol es un falso. No quieren decir que aquel hombre que se hace llamar un profeta es falso. No quieren combatir el error. Y como Martín Lutero decía, hasta los perros tienen más fidelidad a sus amos que esos ministros a Dios. En realidad no quieren hacer eso. Pero cuando tú ves la predicación de Jesucristo, Jesucristo no solamente declaraba la verdad en amor, sino también denunciaba el error con firmeza. Y cuando tenía que decir algo, lo decía. A los fariseos les dijo, ustedes hacen prosélitos aquí y los vuelven más hijos del diablo que ustedes mismos. En Juan capítulo 8. Y de hecho les dijo, ustedes están imitando las obras de su padre. Y los fariseos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no, ustedes están imitando las obras del diablo, ustedes son hijos del diablo. Imagínate, es una predicación muy dura. Y tanto así que muchos de sus discípulos se fueron. Y luego, cuando estaban ahí los 12, Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo, ¿a dónde me iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú prediques la verdad, vas a tener mucha, pero mucha confrontación con aquellos que viven engañados. Van a despreciar tus enseñanzas, te van a decir que te estás volviendo muy, muy radical, te van a tildar de religioso, te van a tildar de divisor, como a Jesús. Y muchas de las personas se van a ir de tu lado. Cuando tú ores con más pasión y más horas, cuando tú estudies la palabra, no como un simple devocional, sino como un estudio serio, realmente la gente te va a decir, te estás enfocando mucho en ello. No vale la pena, eres muy joven como para perder tu tiempo haciendo eso. Va a haber gente que te va a decir eso. Y yo te lo digo porque me ha pasado. Mucha gente me ha dicho, Andrés, pero puedes estudiar otra carrera. Mira, tienes las posibilidades. ¿Por qué no estudias ingeniería? O cualquier cosa que te dé más dinero. Yo le digo, es que yo no estoy buscando dinero. Yo sé mi llamado y es ser un ministro de Dios. Y un ministro de Dios no hace su trabajo por dinero. Un ministro de Dios hace su trabajo por amor a Dios y como acto de agradecimiento por lo que Él ha hecho por él. Y yo tengo un gran asombro. Yo no puedo quitarme el asombro de que Dios me haya salvado a mí. A una persona que estaba sumergida en las drogas y en tanta cosa. Yo no me quito el asombro y hasta ahora no me voy a quitar el asombro. Y de hecho mucho de mi ministerio se basa en ello. ¿Por qué predicas con tanta vehemencia? ¿Por qué alabas con tanta vehemencia? ¿Por qué buscas
estudiar las escrituras con tanta vehemencia? ¿Estás loco? Sí, a veces parezco loco, pero no lo hago necesariamente porque quiero ser más erudito, porque quiero sobresalir. Lo hago porque Dios me salvó. Y eso es un acto verdaderamente grande, verdaderamente grande. Y el último consejo que quiero darte para tu ministerio es: sé fiel hasta el final. Y no sé si podrías buscar ahí en tu celular 2 de Timoteo, capítulo 4. Eso. Ahí no. En la Reina Valera dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me encantan estas últimas palabras de Pablo porque dice: mi tiempo está cercano. Él estaba a punto de que una cuchilla esté arriba de su cabeza y baje y separe su cuerpo de su cabeza. Y él dice: sin embargo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nadie me movió en cuanto a mis convicciones, dice él. Simplemente yo, en lo que creí, permanecí. Y hasta el día de hoy, hasta mi muerto, seguiré creyendo en ello. Samir, no permitas que tus convicciones acerca de la palabra de Dios, acerca de la persona de Cristo, acerca de la persona de Dios, cambien. Acerca del Evangelio, de las Escrituras, cambien. Hay muchas corrientes teológicas que parecen muy tentativas. De hecho, parecen muy lógicas. Pero está basado meramente en el razonamiento humano y no en la palabra de Dios. Apégate a la doctrina bíblica. ¿Qué significa doctrina? Significa enseñanza. ¿Qué comunica la enseñanza? Comunican principios. ¿De dónde podemos sacar los principios? Únicamente de la Escritura. Que todo tu ministerio, que todas tus convicciones, que toda tu fe se centren en las Escrituras. Que las Escrituras sean aquellas las cuales determinen la convicción que tengas en tu ministerio, en tu vida y en todo aquello que tú hagas. En tu matrimonio, en tu hogar. Sé fiel a tus convicciones. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona guardada para nosotros en el cielo. Y yo sé que hoy está muy de moda el hecho de decir: vivamos en el presente sin tener en cuenta el mañana. Hasta cierto punto puede ser una frase muy bonita, pero no creo que aplique para un siervo de Dios. Todo lo que le espera a un siervo de Dios, a un siervo genuino de Dios, es, como dice Pablo, en hambruna y en necesidad, teniéndolo todo, otras veces teniendo nada. Así y por todo me he sentido en gozo. Cuando he tenido, cuando no he tenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Cristo fue menospreciado, y Cristo dijo: si yo he sido aborrecido, más aún a vosotros. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cristo dijo que muchas veces hasta nuestros propios familiares y nuestros propios seres queridos estarán en contra de nosotros. Jesús dijo que eran bienaventurados aquellos que lloraban, aquellos que estaban con hambre y sed de justicia, aquellos que eran vituperiados por el mundo. Esos somos nosotros. Vivimos llorando por el mundo. Yo, cuando recién me convertí, todos mis amigos que me juntaba antes empezaron a hablar tonterías de mí. Empezaron a decir que me había vuelto loco, que estaba volviéndome uno de esos aleluyas. Y hablan de nosotros. Nosotros no buscamos agradar a esas personas. Nuestro ministerio no se basa en agradar a las personas. Gálatas capítulo 1, versos 9 al 10. Pablo dice que si él agradase a los hombres, si él buscase agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo.
Mira, si cualquier ministro busca agradar al mundo, no es un ministro de Cristo. No lo es. Aunque él piense que lo es, no lo es. Un ministro de Cristo busca agradar a Dios por encima de agradar a las demás personas. Si agradas a Dios, no importa a quién desagrades en este mundo. No importa, no importa, no importa. Nuestra corona de justicia, nuestra riqueza mayor no está en este mundo. Está en el mundo venidero. Eso es lo que Jesús dijo, ¿cierto? Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra donde el ladrón hurta y la polilla corroe. Más bien hacer tesoros en los cielos. Y esa es la mayor recompensa que podemos... ¿Cuál es el éxito de un ministerio? ¿Tener una iglesia grande? ¿Tener a grandes multitudes que nos sigan? ¿Alcanzar mucha fama? ¿Tener mucho dinero? Si es así, entonces Pablo era un fracasado. Porque Pablo murió sin un hogar permanente donde estar. Pablo murió sin riqueza. Pablo murió prácticamente siendo vituperiado por los demás. Pablo no tenía nada. Él era un fracasado para el mundo, pero era un victorioso para Dios. ¿Por qué? Porque aunque no tenía nada, tenía todo. Tenía a Cristo en él. Y tenía a su Espíritu Santo guiándole. Nunca midas el éxito de tu ministerio por la cantidad de personas que te puedan seguir. De hecho, los falsos profetas, quienes describe Jesús, dice Jesús que acumulan grandes multitudes. Y luego Pablo va a decir, en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán en las fábulas. Los falsos maestros están ahí y ellos están hablándole lo que la gente quiere escuchar. Ellos están hablándole lo que la gente quiere oír. Le están diciendo que acepten a Cristo para que sean ricos. Acepten a Cristo para que tengan el último auto del año. Acepten a Cristo para que todos sus problemas se acaben. Están diciendo cosas que ni aun Cristo nos prometió. El cristianismo es la religión más detestada por el mundo, porque no promete fama, no promete riquezas, no promete un reino terrenal, no promete una buena reputación ante todo el mundo. El cristianismo promete una vida sacrificada, llevando una cruz, una vida de vituperio, una vida de aflicción, una vida que aún en la necesidad te goces. Es ilógico para el mundo gozarse cuando hay necesidad. Es ilógico. Pero sin embargo, el cristianismo dice, sí, debes gozarte aún en tu necesidad y aún en tu aflicción. Porque aún en medio de ello Dios está formando tu carácter. El cristianismo se trata de una vida en servicio a Dios. Y servir a Dios en este mundo impío te va a costar hasta la vida. Y tienes que estar dispuesto a incluso dar tu vida para hacer la voluntad de Dios. Y no puedes dar tu vida si no conoces la voluntad de Dios o no consideras que la palabra de Dios es verdad. Justo yo ahí conozco a un amigo del seminario y le levanté la Biblia y le dije, quiero decirte una cosa. ¿Morirías por esta verdad? Y él me dijo, ¿cuál verdad? ¿Qué? Imposible, ¿en serio? Y eso fue una de las cosas que más me quebrantaron el corazón porque si no crees que la palabra es verdad, entonces no hay motivo por la cual tú tengas que estudiarla, ni siquiera sacrificarte por ella, ni siquiera declararla con autoridad. Mira, yo creo que la inspiración de las Escrituras es una doctrina fundamental. Estudia mucho la inspiración de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras,
la claridad de las Escrituras, la inerrancia de las Escrituras, doctrinas fundamentales. Yo creo que si estudias esas doctrinas y te las aprendes de memoria, nunca dudarás que la Biblia es palabra de Dios. Hoy en día las personas dicen creer que la Biblia es palabra de Dios, pero la predican como si no lo fuera. Y viven como si no lo fuera tampoco. No solamente es creer que la Biblia es palabra de Dios, sino vivir conforme a esa verdad. Porque si la Biblia es palabra de Dios, entonces merece ser obedecida, merece ser vivida más que memorizada. No vale aprenderse tantos textos bíblicos si realmente no estás aplicándolo a tu vida. Aliméntate con muchos libros, lee libros. Lo mejor que puedes hacer con tu dinero es comprarte libros. Es lo mejor que puedes hacer. De veras, dedícate a estudiar la Biblia. Lee a hombres santos, hombres que realmente entregaron su vida al Evangelio, hombres que estuvieron comprometidos con la verdad de la palabra de Dios, hombres que tuvieron una vida ejemplar, hombres que realmente amaron la presencia de Dios, oraron sobre sus rodillas. Mira, yo tengo mucho respeto por ciertas personas que tal vez no sean de mi línea teológica, pentecostales, como son, por ejemplo, A.W. Tozer, que fue parte de las Asambleas de Dios. Tengo mucho respeto, por ejemplo, a Wilkerson, a pesar que en algunas de sus escritos era muy crítico en torno a muchas de las cosas que son mis convicciones teológicas, pero le tengo respeto. ¿Sabes por qué tengo respeto a esas personas? Porque esas personas, a pesar de las diferencias que tengamos, esas personas amaban a Dios y oraban hasta que Dios le respondiese. Y predicaban como si mañana se fueran a morir. Y necesitamos predicadores que no prediquen para vanagloriarse de su erudición. No prediquen por fama, no prediquen por dinero, no prediquen por cualquier ambición personal que tengan. Prediquen por ambiciones santas. Prediquen para que las personas sean salvas. Prediquen para evitar que esas personas vayan al lago del infierno. Prediquen para agradar a Dios. Prediquen para honrar su palabra. Prediquen porque aman a Cristo. Prediquen porque viven lo que predican. Esos hombres necesitamos hoy. Y si tú quieres ser un ministro y si tú vas a ser un ministro, sé uno de ellos. Sé uno de ellos. Sé uno de ellos. Esto te va a costar mucho, te va a costar mucho. Y estas son, creo que las convicciones que te podría dar. Algunas, porque en la Biblia vas a encontrar muchas, pero creo que las más fundamentales son estas. Y como ya para cerrar, creo que uno de los libros que me marcaron y uno de los teólogos que habla acerca de muchas de las doctrinas fundamentales es Herman Bambik, que es un buen teólogo. Él escribió un libro que se llama Nuestro Dios Maravilloso. Es una teología sistemática, o sea que es un estudio acerca de las doctrinas fundamentales de forma ordenada y lo habla con un lenguaje muy sencillo. Busqué un libro que hable con un lenguaje muy sencillo y que sea por encima de todo bíblico. Te va a servir de mucho, al menos para centrarte en realidad en conocer el Evangelio, conocer la inspiración de las Escrituras, tener argumentos para defenderla, conocer la naturaleza de Cristo. Habla también acerca del Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo está siendo demasiado blasfemado. Se le ve como una simple fuerza o se le ve como un simple esclavo al cual tú puedes decirle, oye, ven aquí y él viene, o ven allá, o anda allá y él va. Sin embargo, tenemos que ver en las Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo no es tu esclavo, el Espíritu Santo es el soberano. Y eso es una de las verdades centrales que yo creo que es muy importante y este libro te va a ayudar mucho. Yo tengo una copia allí en el seminario y compré una copia para ti
y espero que te ayude mucho en tu formación, y te lo quiero obsequiar antes de irme. Oh. No lo esperaba. Con esto ya van 2 libros, uno el que ganaste ahí en la iglesia, Sí. del concurso, y este último, así que tienes mucho para leer, Samir. Y nada, aunque esté lejos, obviamente siempre me tienes para hacerme preguntas y para consultarme cualquier cosita que tal vez te parezca un poco complicado entender allí. Lo que me gusta de los teólogos reformados y muchos puritanos es que siempre citan las escrituras cuando hacen una afirmación. Y tú vas a encontrar ahí que el autor dice una afirmación y cita como 5 escrituras que apoyan su afirmación. Entonces no es palabra de hombre, sino es exactamente la palabra de Dios expuesta. Y aprende de ellos, que toda tu predicación sea bíblica y siempre sea centrada en ella, que ninguna afirmación que digas no sea apoyada por un texto bíblico. Eso creo que es lo que falta en la predicación, y es lo que debemos volver a hacer. ¿Qué tienes por decir? ¿Unas últimas palabras? Pues la verdad tengo muchas emociones. Para concluir, pues cada consejo que me has dado, quiero más que escucharlo, llevarlo a la acción. Porque así como Pablo lo llevó a la acción, conforme a su acción, él, pese a que aquí en el mundo lo veían como un fracasado, pero en el cielo él tenía una corona asegurada. Me encanta la parte en la que él dice: lo he tenido todo, lo he perdido todo, por ende yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pese a la aflicción, pese a los buenos momentos, yo lo puedo en Cristo, porque igual sustento lo de 2 de Timoteo, porque ha peleado la buena batalla y él se fue sabiendo que iba a estar ahí. Entonces estos consejos yo los tomo viendo como ejemplo la verdad, la cual es la Biblia, la única verdad. Y si me preguntaras si yo muero por esa verdad, yo te digo amén. Amén. Es la verdad ahí. Y esa verdad es la única que quiero que esté ahí permanente en mi ministerio, no lo que yo crea, algo que me hiciste entender demasiado. No es lo que yo le dé la interpretación, sino cómo Dios puede darme a entender lo que estoy leyendo. Porque no importa mi verdad, no importa la verdad de las demás personas que me puedan decir, la única verdad que importa es la palabra. Y en base a la palabra yo quiero hacer de eso mi ministerio, llevando una vida santa, que no significa una vida perfecta, sino apartado del mal, luchando contra el pecado y no dejarme vencer. Y así hacer, si Dios me lo permite, hacer un ministerio fuerte, entregado, apasionado por Dios. Otro consejo que igual me llevo es el que me dices, que predique con amor. Y eso quiero hacerlo, predicar con amor, con pasión la palabra. Y no solo lo que la gente quiera oír, sino lo que Dios quiere que le hable a esas personas. Como Jesús les exhortaba, Él les llamaba la atención. Y me encanta la parte de que dice: ustedes les incomoda esto, pueden irse. Él no tenía miedo porque Él vino aquí, hecho carne, el verbo se hizo carne, con el fin no solo de que muchas personas lo esperaban como alguien que los iba a salvar de la hegemonía de Roma, sino que Él vino aquí simplemente a llamar a pecadores, no a llamar a los que se creen justos. Él es el médico de médicos, Él vino a sanar a los enfermos y por ende les iba a dar de la medicina. Y de la medicina es el hacerle ver lo que está bien, lo que está mal, con el fin de que puedan ser salvos, y eso yo quiero hacer para mi ministerio. Y estos libros, los cuales para mí son una bendición, porque sé que al leerlos obtendré sabiduría que Dios me dará, no que yo la voy a obtener. Dios me va a dar esa sabiduría para que yo pueda ejercer un buen ministerio en el cual yo lleve una vida de testimonio agradable para el Señor. Y no importa la fama, no importa cuán grande sea la iglesia, lo que importa es que siempre se abre la verdad y esté ahí permanente en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén, amén, Samir. Y nada, espero que este momento haya sido de mucha edificación para ustedes.
y todo lo que se ha hablado aquí haya sido también de mucho provecho para muchos jóvenes que tal vez están iniciando en el ministerio y también aquellos que también ya están en el ministerio, y espero que realmente podamos aplicar todo aquello que hemos dicho acerca de la palabra, acerca del ministerio que Dios nos ha dado. Así que nos despedimos de ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes, amados hermanos. Gracias por seguir apoyando al canal. Gracias porque en realidad su apoyo hacia el canal hace que no solamente pueda sustentarme en el país de Ecuador, sino también pueda edificar la vida de otros y que muchos puedan ser bendecidos. Así que Dios los bendiga y, como siempre, mi nombre es José Andrés Bolívar Reina, Samir Camacho, y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.